Neville Goddard, 10 de junio de 1956, tiempo de siembra y cosecha. Como se les ha dicho, el tema de esta mañana es tiempo de siembra y cosecha. Aunque tiene el mismo título que mi último libro, esto no lo encontrarán en ese libro, ya que ese libro tiene como objetivo interpretar algunos de los pasajes más difíciles de la Biblia. Les he dado en esos 9 capítulos una observación mística, y también un tipo de enfoque para que tú mismo puedas tener un tipo de interpretación de la Biblia, porque como ya sabes, no es un libro de historia. Cuando yo descubrí un significado más profundo en los pasajes, del significado que normalmente se les asigna, comencé a verlos o comprenderlos de manera mística. Y es por eso que les he dado una interpretación mística de muchos de los pasajes más oscuros. Por ejemplo, cuando Salomón se hizo para sí mismo una carroza de madera del Líbano, la hizo él mismo, nadie la hizo para él. Eso es lo que tú debes hacer, lo que yo debo hacer, eso es lo que todos deben hacer, y en ese capítulo, les muestro que la madera no es madera como ustedes piensan. La madera del Líbano significa la mente incorruptible. Pero la haces tú mismo, y les hemos mostrado los costados, de qué estaban hechos y cuál es el verdadero significado. Luego vemos ese pasaje muy extraño, las instrucciones a los discípulos para que se saquen sus zapatos o que no tengan zapatos cuando viajen, y les mostramos que la palabra zapato no es solo la cosa que llevo puesta en mi pie. Es el símbolo del espíritu de déjame que lo haga por ti. Porque el zapato no solo se hace cargo de la mugre y del barro que naturalmente caería sobre el pie del que lo usa, sino que también lo protege de todo contacto con el mundo exterior. Así que cualquiera que se ofrezca a hacer por nosotros lo que deberíamos hacer nosotros, y que podríamos hacer mucho mejor nosotros mismos, se está ofreciendo como nuestro zapato. Y si yo tengo que despertar espiritualmente, yo debo hacerlo por mí mismo. Debo tomar mi propia mente y controlarla, debo tomar mi maravillosa imaginación y realmente controlarla y usarla para propósitos nobles, y no debo tener ningún intermediario entre yo mismo y Dios. Porque el Dios de este mundo es un Dios interno. Él es esa fuerza inevitable que expresa en hechos externos las tendencias latentes del alma, y entonces, si yo quisiera descubrir a ese Dios, no puedo dejar que tú hagas el trabajo por mí. No puedo dejar que comas mi comida espiritual y esperar que yo crezca espiritualmente. Así que ese es el objetivo de los 9 capítulos del libro Tiempo de Siembra y Cosecha. Pero, respecto al tema de esta mañana, lo voy a enfocar de una manera diferente. Esta declaración fue tomada del libro del Génesis, del capítulo 8 de Génesis, es una promesa hecha al hombre que mientras la tierra permanezca, tiempo de siembra y cosecha, calor y frío, verano e invierno, el día y la noche, no cesarán. Génesis 8:22. Se nos dijo que el hombre fue puesto en un jardín. Que el jardín estaba completo. Cada árbol daba fruto. Todo en el mundo estaba terminado. Y el hombre fue puesto en el jardín para cultivarlo y cuidarlo. Él no tiene que plantarlo, no tiene que hacer nada más que cultivarlo y cuidarlo. No fue llamado para hacer árboles o plantar nuevos árboles, todo está terminado. Como se nos dice en Juan, yo os envié a cegar lo que no habéis trabajado, Juan 4:38. Porque la creación está terminada. Cada drama humano concebible, cada pequeña trama, cada pequeño plan en el drama de la vida ya ha sido elaborado, como meras posibilidades, mientras no estemos en ellos, pero son poderosamente reales cuando estamos en ellos. Así que el hombre puede contactarse con ese particular estado de su elección, porque mi imaginación puede contactarme internamente con el estado deseado, entonces me encuentro en él. Si estoy en él, yo lo manifestaré en mi mundo. Los estados en los que nos encontramos son el tiempo de siembra. La cosecha es simplemente el encuentro con los eventos y circunstancias de la vida.
Pero la memoria del hombre es tan corta, que se olvida del tiempo de siembra, pero todos los finales son consistentes con su origen, así que si el origen, digamos que es una desgracia, el final será una desgracia. Pero cuando cosechas desgracias, tú te preguntas, ¿por qué me pasó a mí? ¿Cuándo puse en marcha una cosa como esta? ¿Acaso no les he dado a los pobres? ¿Acaso no he rezado todos los días? ¿Y por qué este tipo de cosas deberían suceder? Pero verás, mi Dios nunca se olvida porque Él siempre da el final en armonía con el origen, y tú y yo somos seleccionadores, nosotros no hacemos, no somos creadores, la creación está terminada. El mundo entero de la creación, como se nos dice en Eclesiastés, yo soy el principio y el fin. No hay nada por venir que no haya sido y que es. Así que ve la creación como terminada, y tú y yo somos solo seleccionadores de aquello que ya es. Por seleccionadores me refiero a que tú y yo tenemos el privilegio, podemos no utilizarlo, pero es nuestro privilegio seleccionar aquel aspecto de la realidad al cual responderemos, y al responder a él, lo manifestamos en la existencia para nosotros mismos. Sin saber que somos tan privilegiados, simplemente vamos por el mundo reflexionando las circunstancias de la vida, sin darnos cuenta de que tenemos el poder de crear o de generar las circunstancias de nuestra vida. Ahora, analicemos aquello a lo que personalmente yo me refiero con tiempo de siembra. Si todo está terminado y completado, entonces ¿por qué se nos promete que habrá un tiempo de siembra y de cosecha entre tanto la tierra permanezca? El tiempo de cosecha, para aquellos que están aquí esta mañana, como deberíamos saber, no lo estamos tomando literalmente. Nuestro tiempo de cosecha es ese momento en el tiempo cuando tú y yo reaccionamos a lo que sea en este mundo. Podrá no ser un objeto, podría ser que reaccionamos a un individuo, podría ser a unas noticias de las que nos enteramos, pero el momento de reacción, esa respuesta emocional, es nuestra actitud. Nuestras actitudes son los tiempos de siembra de la vida, y aunque podremos no recordar el tiempo de siembra o el momento de respuesta, la naturaleza nunca se olvida, y de repente aparece en nuestro mundo, y eso repentino es tan solo lo emergente de una continuidad escondida. Fue continuo desde el momento de reacción hasta que apareció en el mundo. Su aparición en el mundo es la cosecha, así que tú y yo podemos cosechar cualquier cosa que deseemos, pero primero debemos tener un tiempo de siembra. Debe ser precedido por un momento de respuesta o una actitud. ¿Qué tan seguido dices, lo tomé con la actitud incorrecta, carita sorprendida, él está en la actitud incorrecta, carita sorprendida, tú debes cambiar tu actitud si quieres continuar en esta vida? Yo lo he dicho, tú lo has dicho, quizás nos lo hemos dicho el uno al otro, pero sabemos la importancia de la actitud correcta. Hasta esto sabemos, que yo puedo cambiar mi actitud si las circunstancias cambian, eso es automático. Sabemos que si algo pasa de repente en mi mundo, de lo cual hasta ese momento yo no estaba enterado, yo, enterándome de un cambio de circunstancias, automáticamente produciría en mí mismo un cambio de actitud. Todos hacemos eso, mañana, tarde y noche, pero eso no es importante, eso es un reflejo de la vida. El 99% del mundo refleja la vida. Ahora, puedo conscientemente, voluntariamente, deliberadamente producir en mí mismo, un cambio de actitud, uno de mi propia discreción, uno que yo mismo elegí, y no uno que es determinado o de alguna manera dependiente de un estímulo de un cambio en el objeto mismo. ¿Debes cambiar tú primero antes de que yo cambie mi actitud hacia ti? Sabemos que si tú sí cambias yo cambiaré mi actitud hacia ti, pero ¿debo ir por la vida reflejando simplemente estos cambios en los objetos? ¿Y acaso no puedo deliberadamente determinar el cambio antes del cambio en el objeto? Porque si puedo, estoy moviéndome hacia el completo control de mi destino y convirtiéndome en el amo de mi destino.
Si puedo asumir una actitud activa y positiva y no depender de los cambios en el objeto para que haya cambios en mí mismo. Si puedo hacerlo, realmente estoy, si no soy ya un amo completo, teniendo más control de las circunstancias de la vida, pero el 99% del mundo espera a que las cosas sucedan en el exterior y luego ellos reflejan, eso no es un logro para nada. Si nos despertáramos y nos hiciéramos verdaderos seleccionadores de la belleza de este jardín que Dios nos dio, para que podamos seleccionar ese aspecto en particular al cual responderemos, entonces lo haremos al cambiar deliberadamente nuestra actitud hacia la vida misma. Hay una pequeña fábula que nos muestra cómo se hace. Si tú estudias la fábula cuidadosamente, tú verías la importancia de la imaginación. La fábula es la del zorro y las uvas. Todos ustedes la conocen. Cuando él fracasó en obtener las uvas, entonces él se convenció a sí mismo de que las uvas eran agrias, y al imaginar que las uvas eran agrias, él evocó en sí mismo un cambio de actitud. Él ya no sentía lo que sentía antes respecto a las uvas. Ahora, esa es una pequeña fábula en un tono negativo o un tono trágico. Tú y yo tomamos la misma historia pero ahora la ponemos en un tono positivo. Contemplamos nuestro sueño ambicioso, nuestro concepto noble de la vida. Podría parecer que no tenemos los talentos para realizarlo. En vez de decir lo que el zorro dijo, que la cosa está fuera de nuestro alcance y por lo tanto es algo amargo de todas maneras, podemos tomar la misma técnica y preguntarnos cómo sería si se hubiera ya realizado. ¿Cómo sería el sentimiento si sucediera? Y mencionamos lo que deseamos. Si yo puedo contemplar cómo sería el sentimiento si yo fuera el hombre que quiero ser, si tú fueras la persona que quisiera ser, y regocijarnos en ese estado como si fuera verdad, estoy produciendo dentro de mí esa respuesta emocional necesaria para el tiempo de siembra. Quizás no vea una cosecha inmediata, quizás la cosa a la que ahora le estoy dando expresión en la forma de tiempo de siembra es un roble, y no es un pequeño hongo que crecerá en una noche. Quizás, mi sueño tome un intervalo de tiempo un poco más largo desde la plantación verdadera y la cosecha, pero si yo sé que todas las cosas son consistentes, mirad allí los campos. El sésamo era sésamo, el maíz era maíz. El silencio y la oscuridad sabían. Tal es así como el destino de un hombre nace, así que si ese momento de respuesta es la verdadera plantación de la semilla, y si era maíz, debe ser maíz lo que aparecerá en el tiempo de cosecha, entonces puedo seleccionar la naturaleza de las cosas con las que yo me quiero encontrar en mi mundo. Yo puedo tomar, no solo los requerimientos de Neville como hombre sino también de primero mi círculo íntimo, como hombre de familia, los deseos de mi esposa para su hija, para su esposo, para ella misma, el deseo propio de mi hija, y moverme más allá de mi pequeño círculo como hombre de familia, al círculo de las amistades, y moverme más allá de ese, hacia mis conocidos, y moverme más allá de ese hacia completos extraños, estados impersonales. Pero si yo sé que la ley es fiel, no importa cuándo la opere, o si la utilizo consciente o inconscientemente, de todas maneras obtendrás resultados, y los resultados están en armonía con la plantación, con la verdadera siembra. Ahora, ¿qué es nuestro tiempo de siembra de hoy? Quizás hayan 2000 y pico aquí, tenemos 2000 y pico de pedidos diferentes, multiplicado por un número grande porque tenemos pedidos para otros, pero puedes tomar hoy, mientras estás sentado aquí, y puedes realmente contemplar cómo sería así y supón que fuera cierto. Supón que yo puedo dirigirme hacia un amigo ahora, y regocijarme con él por su buena fortuna y realmente llevar una conversación mental con él desde la premisa de que él o ella ya han realizado su sueño. Ahora, mientras lo hago en mi imaginación, estoy generando dentro de mí un cambio de actitud respecto a ese individuo. Estoy produciendo dentro de mí una cierta respuesta positiva,
deliberada y emocional, y en ese preciso momento en que lo hago, es el tiempo de siembra. Yo me encontraré con ese individuo mañana, o la semana entrante, o el mes que viene, y él dará testimonio de esa cosa que estoy plantando ahora. Él podrá no saber para nada que yo planté esto en el jardín. Yo no estoy buscando sus elogios, no estoy buscando crédito, yo estoy buscando resultados. Si veo a ese hombre convertirse en la encarnación del éxito que yo sé que él desea y yo deseo para él, eso es elogio suficiente, eso es un pago suficiente. ¿Qué otro pago podría desear uno más que el resultado? Porque todo es un regalo. ¿Por qué se me debería dar más? Mi padre me dio el jardín. La cosa entera está completa y totalmente florecida, y me dio elección, el regalo más grande de todos, completa libertad de elección de la naturaleza de la fruta que voy a cosechar en mi mundo. Pero yo no puedo entrar bruscamente en el jardín y empezar a agarrar frutos, debe haber un tiempo de siembra, pero debo tener en cuenta que yo cosecharé aquello en lo que yo no he trabajado. No trabajo para hacerlo posible, yo simplemente lo planto, porque en ese momento de respuesta, están contenidos todos los planes, toda la energía necesaria para desarrollar aquel plan en un perfecto y maravilloso hecho objetivo, el cual luego cosecharé al darme cuenta de él en la realidad externa, pero yo no trabajo para hacer que suceda, yo simplemente debo saberlo. Así que ese es nuestro privilegio, esa es nuestra elección. Si tú lo crees, no estás asombrado ante el tipo de cosas que has plantado, el tipo de siembras que, en tu ignorancia, en nuestro adormecimiento, permitimos que realmente se dispersen en nuestro mundo. Verás que algunos dirán, pero ¿por qué Dios lo ha permitido? No puedes concebir de un Dios infinito que no sea infinito en todo sentido. Si yo fuera incapaz de asumir, por ejemplo, un estado desagradable, yo no podría ser el hijo de mi Padre porque mi Padre es infinito, y si Él fuera realmente incapaz de asumir cualquier estado entonces Él no sería Dios. Todo está dentro de mí, todo. Tú no puedes concebir algo que yo no contengo, si yo no contuviera la cosa más horrenda del mundo, no podría ser infinito, y por lo tanto, no podría ser el hijo de un Padre infinito. Así que Dios es infinito y nos ha dado todo, pero nos dio libertad de elección para que nosotros nos convirtamos en seleccionadores, discriminadores y para que saquemos todo lo que es hermoso de ese jardín. Si yo tomara al piano, las 88 notas del piano, y si pudiera sacar del teclado de ese piano, cada sonido fuera de tono, y continuara extrayendo las notas que producen ese sonido fuera de tono, yo removería las 88 notas, no quedaría ninguna nota en las que pudiera tocar la armonía del mañana. Pero permíteme dejar las notas y aprender el arte de tocar el piano, así puedo sacar de esas mismas 88 notas, todas las armonías del mundo. Lo mismo es verdad respecto al hombre. En vez de mirar a alguien y aceptar como final la evidencia de los sentidos, digamos que hay alguien que trajo a su mundo, por ejemplo, una enfermedad, él está tratando de analizarlo desde lo externo, cuando contraje el virus, cuando es que me puse en contacto cercano con alguien que tenía el virus, y me están llevando al laboratorio con mi sangre y están tratando de encontrarlo allí. Nunca lo encontrarás allí, a pesar de toda la sabiduría del hombre. Lo encontrarás solo en la conciencia del individuo, quien en un momento que ahora ya fue olvidado hace rato, plantó la cosa que ahora está cosechando, y no vas a encontrarlo en ningún análisis externo porque las cosas que se ven no fueron hechas de cosas visibles. Eres advertido una y otra vez en todos los libros de la Biblia, pero especialmente en ese capítulo 11, versículo 3, del libro de Hebreos, que, lo que se ve, no fue hecho de cosas visibles, pero ningún hombre lo cree. Él insiste en encontrarlo en las cosas visibles, así que extrae mi sangre, extrae un pedacito de mi piel, y empieza a hacer un análisis de eso, y él me dirá que sí,
que lo ha encontrado. Está en mi sangre. No estoy negando que lo haya encontrado en mi sangre, pero ¿por qué está en mi sangre? Está en mi sangre, o está en mi cuerpo, o en mi mundo porque en algún punto en el tiempo, yo, ejercitando el derecho como un hijo libre de Dios, seleccioné algún estado desagradable relativo a otro individuo. No necesita ser sobre mí, puede ser respecto a otro, en que yo me regocijé en el dolor de otro, en donde mi respuesta emocional al escuchar esas noticias fue bien, así que, yo lo puse en movimiento, pero cuando sucedió en mi mundo, yo no pensé que fuera bueno, pero fue mi cosecha, y todas estas cosas son la cosecha de cosas que tú y yo hemos plantado, porque todas las cosas corren conforme a lo esperado. No te sorprendas de lo repentino en nuestro mundo como cuando alguien se enferma, es solo repentino porque nos hemos olvidado, y la memoria del hombre es muy, muy corta. Ustedes conocen ese hermoso pequeño poema de George Meredith, olvidadiza es la verde tierra, solo los dioses recuerdan eternamente, ellos atacan despiadadamente, y siempre de igual a igual. Por sus grandes memorias los dioses son conocidos. Si tan solo el hombre pudiera recordar estos momentos de siembra, él nunca estaría sorprendido cuando la cosecha aparece en su mundo. Pero porque no tiene recuerdos sobre ese momento en el tiempo cuando él tiró esa semilla, que es simplemente su respuesta emocional a algo que él contempló, algo de lo que se enteró, algo que observó, en ese momento la cosa fue hecha, él no tuvo que trabajar para traer la cosecha, él simplemente lo encontró como algo ya completamente crecido, así que cosecha ahora aquello en lo que él no trabajó, sin poder elegir. Él ya lo había elegido por su actitud, por su reacción. ¿Ahora acaso soy yo responsable por otros en mi mundo? Ciertamente lo soy. Cuando tomo a mi pequeña mente, a mi pequeña imaginación y pienso que porque es mío, mi padre me la dio, que puedo simplemente usarla incorrectamente, porque no puede lastimar a otro. Yo te digo, tú sí tienes que tener más control por la simple razón de que yo estoy arraigado en ti y tú estás arraigado en todos y todos nosotros estamos arraigados en Dios. No hay individuo separado, ni un ser separado en el reino de mi Padre. Somos uno. Soy completamente responsable por el uso o mal uso de mi imaginación. ¿Te acuerdas de haber visto en la televisión una versión dramatizada del hundimiento del Titanic? ¿Lo recuerdas? ¿Has leído el libro Una noche para recordar? Bueno, el libro fue escrito por Walter Lorne, pero 14 años antes de la cosecha, o de ese temeroso evento del hundimiento del Titanic, un hombre en Inglaterra escribió un libro. Él concibió este fabuloso transatlántico, y allí lo construyó tal como el Titanic, solo que el Titanic no fue construido hasta 14 años más tarde, pero él, en su imaginación, concibió el transatlántico de 800 pies. Tenía triple atornillado, llevaba 3.000 pasajeros, tenía pocos botes salvavidas porque era inundible, podía llegar a los 24 nudos, lo llenó hasta las manijas de gente rica y complaciente, y luego en una noche fría de invierno lo hundió con un iceberg en el Atlántico. 14 años después, la compañía White Star Line construye un barco. El barco tiene 800 pies, triple atornillado, puede llegar a los 24 nudos, puede contener 3.000 pasajeros, no tiene suficientes botes salvavidas para los pasajeros, pero este también es etiquetado como inundible. Está lleno hasta su capacidad máxima con los ricos, quizás no complacientes, pero con los ricos, porque su lista de pasajeros era valiosa en aquel entonces, cuando el dólar estaba a 100 centavos. Así que esa lista de pasajeros valía 250 millones de dólares. Hoy sería $1 billón. Toda la riqueza de Europa y toda la riqueza de este país estaban zarpando en ese viaje inaugural, partiendo de Southampton. 5 noches en el mar en este maravilloso y glorioso barco,
y se hundió en una noche fría de abril al chocar con un iceberg. Ahora, ese hombre escribió un libro para quizás despecharse porque le desagradaban los ricos y complacientes, o quizás pensó que podría venderse, o pensó que era un medio por el cual podría ganar algún dólar como escritor. Pero sea cual fuere su motivo detrás de su libro que, dicho sea de paso, lo llamó futilidad, para mostrar la absoluta futilidad de las riquezas acumuladas, pero el barco idéntico que fue construido 14 años después y que llevaba el mismo tipo de lista de pasajeros se hundió de la misma manera como el barco ficticio. ¿Existe la ficción? No existe ficción. El mundo de mañana es la ficción de hoy. El mundo de hoy es la ficción de ayer, los sueños de ayer de los hombres. ¿No sería maravilloso si pudiera hablar con alguien a través del espacio y usar solo un cable? Y yo no podría verlo, él estaría a 1 milla de distancia y lejos para escuchar mi rango de voz y luego a 5 millas, y luego a 1000 millas de distancia, qué sueños fantásticos, y luego, se convirtieron en realidad. Cuando se convirtieron en realidad, supongamos que ahora quisiera poder hacerlo sin necesitar un cable. Y eso se hizo realidad, y ahora supón que ahora no solo puedo hacerlo en audio sino también en video. Supón que puedo ser visto. Y eso también se convirtió en realidad, pero cuando fueron concebidos, eran todos ficción, todos irreales. No hay nada irreal, porque Dios es infinito, y Dios ha terminado la creación. No puedes concebir algo que tu Padre no solo ya ha creado y concebido, sino que también ha sido elaborado con cada detalle, con todas sus ramificaciones. Tú y yo solamente nos estamos haciendo conscientes de porciones cada vez mayores de lo que ya existe. No estamos creando nada, estamos descubriendo el maravilloso mundo de Dios. Pero ahora, en esta iglesia, al menos aquí debería hacerse, porque esta es la iglesia de la mente, esto es la ciencia de la mente, donde hay una ciencia para la plantación, y tú lo haces de cierta manera científica. Tú no vas a la calle y reflejas, no lees los diarios y reflejas, tú sales como una persona más positiva que la gente que se junta en áreas similares, por la simple razón de que ellos van solo a escuchar un sermón y a que les digan que tan malo es el mundo. Ustedes no vienen aquí para que se les diga que tan malo es el mundo, porque si tú crees que es malo, entonces hay algo que tú debes hacer al respecto porque tú has plantado el mundo. Tú has tenido tu tiempo de siembra. Así que la gente se reúne aquí para que se les explique cómo operar este maravilloso regalo que el Padre les ha dado. Existe esta maravillosa mente e imaginación. Así que se les dice que salgan y que sean selectivos en sus elecciones, elige aquel aspecto de la realidad al que tú quieres responder, ya sea éxito, salud, dignidad, nobleza, algo maravilloso con lo que tú contribuyes para el bienestar del mundo. Mientras caminas, estás contribuyendo a la sociedad, contribuyendo a la comunidad en la que vives, no necesariamente porque das dólares, sino que contribuyes con tu maravilloso tiempo de siembra. Si en tu comunidad ves la necesidad, por ejemplo, de que haya una iglesia, o ves la necesidad de que haya una maravillosa escuela, tú no esperas hasta que la gente se junte para hacerlo, tú realmente, en el ojo de tu mente, contemplas la alegría que es tuya a causa de la maravillosa escuela que hay aquí para los chicos, o la maravillosa iglesia que hay aquí para elevar al hombre espiritualmente, y te imaginas cómo sería si fuera cierto. Tú sientes el éxtasis de experimentarlo en tu interior. Eso es el tiempo de siembra. Luego, de una manera que tú no conoces, y no necesitas trabajarlo para producirlo, tú te encontrarás con esa escuela y esa iglesia y estas cosas hermosas en tu comunidad. Así que tú plantas la semilla, y dejas que otros, que piensan que son ellos lo que lo están trayendo a la existencia, les permites que ellos piensen eso. Tú vas por este mundo plantando lo bueno, es por eso que estás aquí.
Nos reunimos aquí los domingos por la mañana para descubrir más sobre este maravilloso regalo que Dios nos dio, para que seleccionemos todas las cosas amorosas en este mundo y las hagamos nacer en nuestro mundo. Esta mañana no solo lo tomas para ti, aunque comienzas con tu propio ser, luego dirígete a un amigo en el ojo de tu mente, y felicítalo por su buena fortuna, felicítalo por su expansión en su mundo. Y siente realmente la excitación de tal contacto, en ese momento de respuesta, que fue un cambio de actitud respecto a ese amigo, en ese momento tú has plantado. Ahora, de una manera que tú no conoces y que no necesitas conocer, esa semilla va a ir a través de su pasaje invisible natural y aparecerá como una realidad en tu mundo. Y así conocerás el poder latente dentro de ti y dejarás de reflejar la vida, y te convertirás en lo que yo llamo un verdadero creador. Y con creador me refiero a que tú estás creando por seleccionar sabiamente las cosas amorosas en este mundo y les estás dando expresión en este nuestro mundo. Así que, a eso me refiero con tiempo de siembra y cosecha, la importancia de la actitud correcta, y tú puedes hacerlo, no necesitas esperar a que las circunstancias cambien. No necesitas esperar por el estímulo de un cambio en el objeto para producir en ti mismo el cambio de actitud. ¿En tu oficina tienes un jefe que actúa de manera agresiva contigo? Bueno, entonces ¿cómo sería si él me viera como la señorita, la persona servicial que realmente soy, o quiero ser? Supongamos que él me ve como una persona a la que él puede elogiar por mi trabajo, y ascenderme en el mundo salarial, darme un aumento en mi salario por mi esfuerzo extra. Supongamos que él puede ver eso en mí. Bueno, contempla al jefe viendo eso en ti como si él lo hubiera notado, y compensándote con un incremento. Ese momento es el momento de plantación. Podrá no venir esta noche, quizás no venga ni esta semana en el salario, pero vendrá. Tú simplemente continúas plantando las cosas amorosas, pero si todos los días cuando te vas de la oficina tú dices, qué miserable que es, y vas a tu casa y hablas así de él con tu madre o tu esposo o con alguien más, y ellos se compadecen de ti porque realmente te creen, porque ellos también están teniendo el mismo enfoque reflectivo, negativo a la vida, pero si mientras conduces a casa, o caminando a tu casa, tú caminas en la actitud de que él ya lo ha hecho, ya te ha aumentado tu salario. Ya te ha alabado por tu trabajo, y día tras día, a pesar de todas las otras cosas que muestran lo contrario, tú persistes en ello, ¿sabes que él lo hará? Tú producirás en él un cambio de corazón porque tú lo has producido primero en ti mismo, y él verá en ti las cualidades que ahora no puede ver, y luego tu mundo entero comienza a florecer. Tú lo haces en todo el sentido de la palabra. ¿Conoces a alguien que está solo, alguien que debería realmente estar felizmente casado en este mundo? ¿Cómo sería si te contaran, no necesariamente este individuo, pero una tercera persona sobre las buenas noticias respecto a Juan, respecto a María o a alguien más? Alguien deseoso de tener un amoroso hogar y una casa lujosa. ¿Cómo sería si fuera así? No seas envidioso. Trata de regocijarte. Siente la alegría de que ellos ya lo tienen, y ese momento es el tiempo de siembra para ellos. Ellos lo cosecharán, y esa es nuestra oportunidad de ir por el mundo plantando, y plantando sabiamente. Desafortunadamente, aunque no creo que lo encuentren en esta iglesia, pero muchos de nosotros en los movimientos de iglesias tenemos una actitud muy seria hacia la vida. Y por supuesto, la actitud básica es la actitud hacia la vida, no necesariamente la actitud individual hacia un objeto o hacia un individuo, pero la actitud misma que el individuo adopta a través de la vida, hacia la vida, y tienen una muy seria. Bueno, Ulrich dijo muy sabia y humorísticamente, que la actitud seria es esta: realmente creen que Dios tiene una gran lucha contra las inevitables adversidades. Y dijo que eso produce en el individuo el sentimiento de, ayudemos al pobre padre.
Ellos van a ayudar al pobre padre que ha creado el mundo y se lo ha dado a sus hijos. Ahora, él habló de otro punto interesante respecto a la actitud científica hacia la vida. Habiendo descubierto la pequeña molécula o el pequeño átomo y la maravillosa construcción, eso es, teóricamente, habiendo descubierto esta maravillosa y ordenada construcción de los ladrillos que hacen al mundo, su actitud es de insignificancia respecto al orden, porque ellos creen que el mundo está gradualmente desgastándose, no importa qué tan ordenado sea. Si ellos creen que el sol eventualmente se apagará y la tierra consumirá todos sus recursos, ¿qué otra actitud podrían adoptar que la de estar todos vestidos sin un lugar a donde ir? Porque eventualmente todo esto no servirá para nada, no importa qué tan ordenado sea hoy, solo podría ser un orden insignificante, pero yo les digo, como alguien que ha visto detrás del velo, que no existe tal cosa como el final de todo. La vida es por siempre y para siempre y para siempre, y por siempre estás moviéndote para arriba en esta eterna peregrinación revelando las glorias infinitas de tu Padre. Así que salgan de manera sabia hoy, salgan determinados a convertirse en más selectivos, más discretos en sus elecciones de las ideas que van a entretener, y seleccionen la idea que bendeciría a un individuo y produce en ti mismo la respuesta emocional, de que tú has presenciado ese estado en su mundo, y sabed que en ese momento de respuesta, tú has plantado para ese individuo, y él está arraigado en ti, no. Existe tal cosa como decir que él no será encontrado en tu mundo, porque él está arraigado en ti. Todos están arraigados en ti, por lo tanto no los perderás. Está plantado relativo a ese ser, y ese ser va a cosecharlo, y tú reconocerás la cosecha cuando aparezca en su mundo. Tú simplemente plantas, y dejas que la cosecha se haga cargo de sí misma. Mi tiempo se ha terminado. Ahora, vayamos al silencio. Traducido por Laura Arrojo. La conferencia original en inglés es Seed Time and Harvest, Naval Goddard 06-10-1956. www.nevillenespanyol.blogspot.com es